Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Creadores de realidad, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en un nuevo jueves para hablar de otro principio de la ley natural. Gracias por estar acá, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, gracias a quienes ahora están, a quienes van a estar y a quienes se van a encontrar con este video luego en las redes sociales. Bueno, de mi parte agradecido por todo lo que me brindan y por todos sus aportes y sus comentarios. Y como siempre les digo, esto es un ida y vuelta. La idea es también recibir desde su aporte, su comentario, sus preguntas al respecto, para que vayamos todos enriqueciéndonos con los temas que vamos viendo. En este jueves, como dije recién, vamos a continuar con el tema de la ley natural y sus principios. Este es un ciclo que inicié porque vi que era necesario hacerlo. Todos estos ciclos están basados en material que he sacado del señor Marpacio, que habla de esta ley natural, y él mismo habla de la necesidad de difundir esto. Como siempre les digo, no es que voy a entrar en profundidad a analizar las leyes herméticas, sino que la idea es abrir una puerta simplemente para que, bueno, el que quiera investigue y profundice. ¿Y por qué considero un tema importante y fundamental? Lo considero porque, como el mismo Marpacio dice, estas leyes son principios de una ley natural, y como es una ley natural, se cumple, como todas las leyes, como puede ser la ley de inercia, como puede ser la ley de gravedad, la ley de acción y reacción. Se cumplen sí o sí, las conozcamos o no las conozcamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Entonces, ya que se van a cumplir y ya que se van a cumplir en nuestra vida, ¿por qué mejor? ¿Qué mejor que hacer de que cuando se cumplan sean a nuestro favor, ¿no es cierto? Para eso es importante comenzar a entenderlas. Bueno, para hacer un brevísimo resumen, este es el quinto capítulo del tema de las leyes naturales, y bueno, donde he ido hablando en la primera qué es lo que es la ley natural, de nuestras programaciones, de todo lo que tenemos incorporado, y luego en cada una de ellas he ido tratando de explicar algunos de los principios y buscarle la parte práctica, porque de eso se trata, para llevarlo a nuestras vidas, para plasmarlo en nuestras vidas. Esa es la idea, así que si quieren ver los videos anteriores, bueno, me van a ubicar, los pueden ver en mi página de Facebook con Entan, acá en Instagram como Guille Gutiérrez Coach, o en YouTube como Guille Gutiérrez también. Y si no, bueno, me pueden contactar a mi correo gutierrezguillermofabian@gmail.com, y bueno, les daré las orientaciones hacia dónde dirigirse para ver los videos. Hoy hablamos de la ley de polaridad, que no por nada, sino por algo, es justamente la del medio, ¿sí? De las 7 leyes, justamente es la cuarta, la que han ubicado en el medio, y bueno, si está ahí en el medio, yo considero que algo nos quiere decir. Veremos si podemos quizás dilucidar qué es lo que nos ha querido decir Hermes Trismegisto cuando la puso como la cuarta ley.
Para entender un poco la ley de polaridad vamos a hablar más o menos de su enunciado. Dice en su enunciado que todo es doble, ¿sí? Que hay cosas que tienen la misma naturaleza, pero tienen distinto grado. Entonces eso es lo mismo, solamente que difieren en grados nada más. Como que una cosa está en un polo y la otra está en un polo, en el otro polo. Son lo mismo, solamente que tienen distintas polaridades. Bueno, y tiene otros enunciados también, ¿sí? Pero no vamos a entrar en eso, vamos a dejar para que lo investiguen, pero básicamente es eso. Y que los extremos en un punto se tocan. Por ejemplo, para que se entienda mejor lo que estoy diciendo, tomemos el simple y sencillo ejemplo de el frío y el calor. El frío y el calor son lo mismo, solamente de que difieren en grados. Simplemente eso. Si, no sé, tengo un líquido y ese líquido está congelado y yo le tomo la temperatura, va a tener una determinada temperatura. Si ese líquido que está en sólido comienza a adquirir temperatura, bueno, va a ir pasando de estado sólido, después estado líquido, estado gaseoso, a medida que vaya tomando mayor temperatura. O sea que va a pasar del frío al calor en una misma línea. Simplemente lo que ha habido ahí es una diferencia de temperatura. Por eso dice de que son iguales en naturaleza, o sea que yo puedo transmutar las cosas que son iguales en naturaleza. Porque, por ejemplo, no puedo, si tengo orden en mi vida o tengo desorden, no lo puedo transmutar en riqueza. ¿Sí? Si tengo desorden, lo puedo transmutar en orden. Si tengo pobreza, lo puedo transmutar en riqueza. Porque eso sí está en la misma línea. Bueno, esto es más o menos lo que dice la ley de polaridad. Pero bueno, la idea no es explicar la ley de polaridad desde la parte, llamémosle, desde la parte científica, sino que la idea es que este principio de polaridad nos sirva y cómo lo vemos manifestado en nuestra vida y de qué manera podemos aplicarlo. Les confieso que no me resultó muy fácil buscarle digamos la parte práctica. Si bien es cierto que se manifiesta, porque todos los principios se manifiestan, pero bueno, la parte práctica costó un poquito y lo voy a tratar de explicar. Hay dos palabras que son claves acá, que las podemos decir que son las acciones y las emociones. ¿Por qué digo esto? Bueno, para entenderlo un poquito, vamos a ver un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Básicamente, nuestro cerebro está, digamos, en muchas partes del video, pero hay tres partes, llamémosle principales, que son el neocórtex, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. ¿Sí? Bueno, cuando la persona actúa y ese neocórtex está dividido en dos hemisferios. Cuando la persona actúa desde el hemisferio izquierdo, actúa solamente desde la racionalidad, desde la parte, digamos, científica, desde la parte de que, bueno, si no lo veo, no lo creo, si no está manifestado en lo real, no existe. Incluso esa persona tiene mucho por ahí de autoritarismo en su forma de ver y en su forma de hacer las cosas y de imponer las cosas. Por el otro lado, quienes actúan más desde el cerebro de la parte del hemisferio derecho
son personas que tienen sus emociones como, digamos, podemos decirla, muy, que son tomados fácilmente emocionales. ¿Sí? Son personas que por ahí que no razonan mucho en el sentido de que estoy recibiendo tal información, de dónde viene esa información, será así o no será así, no, me guío simplemente porque lo dijo tal o cual y porque tengo esta afinidad con esta persona. Eh, bueno, ocurre mucho en el tema, por ejemplo, de los de quienes militan a veces en partidos políticos o hinchas fanáticos de algún deporte, de algún equipo, por poner ejemplos. ¿Cuál es la idea? La idea de esto es que lleguemos a un equilibrio. O sea, en realidad no es la idea, es lo ideal, y lo que hay que hacer es llegar a un equilibrio, a trabajar con los dos hemisferios en un equilibrio, ¿sí? En un, llamémosle, en un equilibrio dinámico, donde al trabajar en ese equilibrio dinámico yo considero tanto la parte de razonabilidad, ¿sí? De que me llega una información y la cuestiono a ver si realmente es así o no es así, o de dónde puede venir. Y también veo lo que está ahí y no está dicho, o considero la parte emocional, la parte intuitiva, la parte creativa también. Eso es a lo que hay que llegar. Cuando hablo de recibir información, no hablo de solamente de la información, digamos, que podemos recibir desde un televisor, desde una radio, desde un medio de comunicación. Hablo de la información que recibimos permanentemente, día a día. Estamos permanentemente recibiendo y receptando información en nuestras vidas, en el día a día, en todo lo que hacemos, en todas las situaciones que vemos, en las que estamos involucrados, en los hechos, en los hechos que ocurren permanentemente, que ahí es donde está lo rico del detalle. Pero claro, a veces hay cosas que están muy manipuladas, y no, sin entrar en demasiados detalles, hay a quienes no les interesa, no es que no les importa, sino que conocen esto y no les interesa que el común de la gente utilice los dos hemisferios. Entonces, muchas veces hay campañas, noticias, informaciones tendenciosas para que la gente tome partido o por una parte de su hemisferio o por la otra. De esa forma, ¿qué hacemos? Y de esa forma anulamos el principio de polaridad, porque si estamos, para que haya una polaridad, tienen que haber dos polos. Y de esa forma, lo que hacemos es estar solamente en un solo polo. Habiendo estado la persona o estando la persona en un solo polo, y no hay posibilidad de creación. Una pila genera energía y hace andar lo que sea porque tiene dos polos. Si no tuviera dos polos, no podría hacer lo que hace. Entonces, desde muchos lugares se trata siempre de anular un polo. Llámese como sea, como quieran llamarle. No voy a entrar, no voy a entrar en detalles, pero es necesario siempre tener el polo masculino y es necesario tener el polo femenino para que haya creatividad. Y creatividad en todo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál hemisferio
estoy utilizando más. Me inclino más simplemente por ver, o sea, por vivir así directamente, que hay situaciones y no me detengo a analizarlas y ver de dónde viene o de dónde no vienen, qué tienen que ver en mi vida, qué tengo que ver yo con esas situaciones, o paso por la vida mirando sí las situaciones y todo, pero no involucrándome desde lo que quiero, desde la emoción, desde la coherencia en mí. Y acá el punto no es ni una cosa ni la otra. El punto es buscar ese equilibrio, ese término medio. Porque ahí es donde está la riqueza de todo. Es ahí donde nos va a llegar llamémosle una información. Vuelvo a aclarar que no estoy hablando solamente de la información que podemos ver en los medios de comunicación. Información me refiero a todo, a una situación vivida, me refiero a lo que sea, a lo que veo, a lo que estoy involucrado o a lo que no. Entonces, viéndola desde ese lugar voy a tener una capacidad voy a desarrollar una capacidad de análisis, una capacidad de cuestionamiento de eso, por qué llega, y si viene de alguien, para qué y por qué. Y en base a eso, poder tomar esa acción, que esa acción tiene que ir acompañada con lo que pienso, con lo que digo y lo que hago. O sea que esa acción tiene que ir acompañada de coherencia. Y acá está la clave de todo. Y con este principio de polaridad yo puedo llegar a ir como un sintonizador, ir sintonizando de a poco emociones que a mí no me conviene tener, emociones que no me gustan, sentimientos que me hacen mal, sinceramente. Entonces, cuando yo tengo una emoción negativa, por ejemplo, eh, que no me hace bien, me empiezo a preguntar, ¿cuál es la ganancia de seguir sosteniendo esto? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva este sentimiento que estoy teniendo? ¿A dónde me lleva o qué gano con esta acción que estoy ejecutando? Y al darme cuenta desde ese lugar, desde ese razonamiento, puedo comenzar a polarizar hacia el lado que a mí hacia donde yo quiero llevar mi vida y hacia donde me conviene. Y es ahí donde comienzo a trabajar y a poner en práctica considerando los dos hemisferios. Porque una cosa que no quiero dejar pasar también es que cuando estamos muy inclinados, por ejemplo, hacia el hemisferio derecho, y por ahí esto les puede sonar muy fuerte, pero bueno, no es mi misión quedar bien, sino que lo sepan y que lo asumamos entre todos. Puedes llegar a tener incluso hasta la mentalidad de esclavo. Sí, esa mentalidad de esclavo donde emocionalmente el que quiere sacar provecho de una situación te maneja emocionalmente las situaciones para que te sientas de tal o cual manera. Y esto ocurre a todo nivel. Puede ocurrir a nivel vínculos, puede ocurrir a todos los niveles que se te ocurra. O si no, bueno, si estás dominado por el hemisferio izquierdo, caer en un
digamos, en una cuestión de rigidez, donde nada existe si no lo veo, por lo tanto no tiene sentido hacer esto o aquello, si total nos vamos a morir igual. Por ahí pueden sonar muy duras estas palabras, pero en el fondo, si empezamos a entrar en esa cebolla y a escarbar adentro de las capas de la cebolla, vamos a encontrar, seguramente vamos a encontrar estas cosas. Bueno, simplemente eso. Quería hablarles de este principio de polaridad, de la importancia de este principio de polaridad, y bueno, y darle algunos tips de cómo comenzar a ponerlos en práctica. Recordemos, entonces, hay una situación donde hay dos cuestiones que parece que son antagónicas, que no tienen nada que ver unas con la otra, pero es muy probable que estén unidas, ¿sí? Bueno, si tenemos esos dos polos, hay que buscar cuál es el foco por el que están unidas. Y una vez identificando el foco, ahí sabemos cómo darle esa respuesta. Pero para eso necesitamos trabajar con las dos partes, con los dos hemisferios de nuestro cerebro. Por un lado, ver la situación, analizarla. ¿De dónde viene? ¿Por qué surge? ¿Para qué surge? ¿Cómo estoy involucrado acá en esta situación o no? Y de ahí, una vez que más o menos conozco, veo cuáles son las posibles soluciones, desde dónde. Y luego de haber comprendido, desde la creatividad. Desde analizar cómo me siento con eso emocionalmente, qué emoción quiero sentir, qué es lo que me conviene, cuál es la energía que le estoy poniendo a eso y cuál es la energía que le quiero poner ahora a lo nuevo. Y bueno, y con eso ir manifestando a nuestro favor este principio de polaridad. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les haya servido, les sirva para aplicarlo en la vida diaria. Recibo sus aportes, recibo sus preguntas, recibo sus sugerencias. Y bueno, como siempre les digo, si en algún momento hay un tema que les interesa que lo hablemos, simplemente es contactarme por los medios que me pueden contactar, que son los que dije anteriormente, en mi página Conentan, acá en Instagram como Guille Gutiérrez Coach, o en YouTube como Guille Gutiérrez también. Y ahí tenemos una pregunta de Marcela. Hola Marce, gracias por estar, gracias por estar siempre acompañando y por siempre aportar. Ahí Marce pregunta, primero identifico la emoción y después analizo. Yo diría que se genera una situación. Hay una situación, esa situación me genera una cierta emoción y bueno, y ahí eso me lleva a una acción. Entonces lo primero que tendría que ver es la foto, como una foto simplemente. Ver así, sin juzgar, sin nada, qué es lo que ocurre ahí en ese punto. Y después que veo, que analizo, qué es lo que sí y qué es lo que no, ahí seguramente te va a salir una emoción o vas a identificar una emoción con respecto a eso. Como que van las dos cosas más o menos juntas. Obviamente cuando estás en la situación y primero te va a salir la emoción, seguro que te va es lo primero que te va a salir. Pero luego por ahí en el análisis
está bueno de que una vez que uno lo pueda más o menos ver y analizar, ahí vas a poder seguramente, digamos, apuntar más fino a cuál es la emoción. Porque siempre nos salen las emociones básicas, ¿no es cierto? Eh, pero hay un montón más de emociones. Y gracias por tu pregunta, porque me hiciste acordar de otro tema de la emocionalidad, y es algo que se los puedo recomendar, se los quiero recomendar. Existe, bueno, hay un señor llamado Plutchnik, Plutchnik, que hizo una flor de emociones. ¿Cuál es la ventaja de esa flor de emociones de este señor Plutchnik? Que si yo tengo una emoción, digamos, en el pétalo que está enfrente, en el pétalo opuesto, está la emoción, llamémosle contraria, la otra emoción antagónica, ¿sí? Entonces que eso lo pueden encontrar en internet, esa flor de emociones está muy buena, porque por ahí, una vez que identifico esa emoción, si yo la quiero polarizar a otra, para que no sea cualquiera, porque bueno, no, como dijo una amiga muy sabia, mi amiga, hemos sido educados emocionalmente analfabetos, y es cierto, por ahí no sabemos a dónde vamos, a qué emoción nos conviene ir, porque siempre dijimos que están en la misma línea, digamos, ¿sí? Entonces, para polarizar la emoción, vemos esa que tenemos, que está, la que identificamos en ese pétalo, y vamos al pétalo que está enfrente, y vamos y polarizamos ahí en esa emoción. Bueno, después hay que ver un montón de cosas y un montón de situaciones. Pero bueno, ya sabemos a dónde vamos. Después vemos en qué vamos y cómo es el viaje que vamos, el viaje que vamos a hacer. Ir al opuesto, dice. Claro, 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 claro. Por ejemplo, no tengo, pero por ejemplo, en la hoja, en la flor de Plutchnik está la emoción, está la alegría con sus variantes, ¿sí? Y su intensidad, mayor o menor, digamos, y enfrente está la tristeza con sus variantes mayores o menores. Entonces, si siento tristeza, entonces sé que cuál es la emoción que me conviene ir, y me conviene ir a la alegría. Tristeza y alegría son muy, o sea, comunes, digamos, es fácil más o menos de identificarlas. Pero ¿qué pasa cuando me aparecen otras emociones que no son tan fáciles de identificarlas? Bueno, esa flor nos ayuda para poder identificar esa emoción, y bueno, y buscar polarizar esa emoción que a nosotros nos conviene, ¿sí? Eso es, esa flor nos sirve de mucho. Gracias, Marce, por tu pregunta, porque la verdad que era una cuestión de que se me había pasado, y es importantísimo por el tema de las emociones. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves para recorrer un nuevo tema de Conectando con Vos. Esos temas que estamos viendo a través del coaching. Y bueno, y estos mismos temas de la vida, ¿no? Que son temas para seguir creciendo y para seguir apostando a nuestra transformación. Y para no dejar por fuera, si quieren profundizar, busquen el material del Mark Passio, que ahí es donde sacó todo esto referente a la ley natural. Bueno, muchísimas gracias, y nos encontramos, bueno, en algún momento, en algún próximo video. Gracias, hasta luego.